Buenas tardes, compañeros, maestro. El tema del día de hoy es el Mundial de 1970 y 1986. Bueno, se dice que México hará historia al ser la primera nación que organizará 3 copas mundiales de fútbol, pues junto con Estados Unidos y Canadá será el anfitrión del certamen de 2026. Las 2 copas mundiales que ya se organizaron en el país tuvieron lugar en 1970 y 1986. México de 1970, después de Tlatelolco, nuestro país fue el primero en organizar consecutivamente los Juegos Olímpicos y el primer Mundial de Fútbol. Por ello, el recuerdo de la matanza de Tlatelolco de 1968 permanecería muy fresco. Voy a hablar un poquito de lo que fue la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, a 10 días de inaugurarse los Juegos Olímpicos de México, el ejército y agentes de la seguridad del Estado reprimieron violentamente a una concentración de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, que dejó decenas de heridos, desaparecidos y muertos. De hecho, el presidente mexicano durante la masacre y el Mundial de 1970 fue Gustavo Díaz Ordaz, quien declaró que se sentía orgulloso del año de 1968, en el que entonces el partido predominante era el PRI. Hablando del tema futbolístico, el Mundial de 1970 fue el primero en transmitido a color y fue el último que se entregó el trofeo Jules Rimet, que se daba desde 1930. Eh, Además de durante los 70 se jugó el llamado Partido del Siglo, el cual fue la semifinal entre Italia y la Alemania Federal. Esta estaba dividida porque eran tiempos de la Guerra Fría y que acabó con un marcador 4-3 a favor de los italianos. En este juego cayeron 5 goles en tiempo extra y además el alemán Franz jugó parte del encuentro con un brazo vendado al cuerpo debido a una lesión. México en 1986, después del terremoto, la mañana del 19 de septiembre de 1985, el centro de México padeció un terremoto de magnitud 8.1 grados, que dejó miles de muertos y damnificados. Menos de un año después, la selección de Italia y Bulgaria jugaban el partido inaugural del Mundial de 1986 en el Estadio Azteca. Durante la ceremonia, el público emitió un gran rechifido en contra del presidente mexicano de ese entonces, Miguel de la Madrid, como crítica por sus acciones para atender la emergencia tras el sismo. Madrid llegó a Los Pinos tras ganar las elecciones de 1982 con el respaldo de la máquina priista. El Senado se mantenía totalmente con integrantes del PRI y la Cámara de Diputados, además del PAN y la PPS. También tenían curales varios partidos socialistas, pero en conjunto de la opción continúa siendo minoritaria. Mientras tanto, en el plano deportivo, México se convirtió en el primer país en ser la sede de un mundial 2 veces, luego de que en 1983 Colombia, la sede original, fuera reemplazada por nuestro país por no cumplir con los requerimientos de la Federación Internacional de Fútbol para albergar el torneo. Pese al terremoto de 1985 se mantuvo organizador a México. Las sedes de ese mundial fueron la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Estado de México. Además, la mascota de ese torneo fue Piqué. El Mundial de 1986 es recordado por la obtención del título por parte de Argentina, con Diego Armando Maradona, con esa estrella del concubinato, durante los cuales el final contra Inglaterra, Maradona marcó el Estadio Azteca, el que es considerado el gol del siglo. Como se puede observar, los mundiales más celebrados en México han tenido como ganadores a otros países americanos, a Brasil en 1970 y en Argentina a 1986. En 2026, un nuevo récord, luego de que la FIFA anunciara que en Estados Unidos y Canadá y México serán los organizadores del Mundial de 2026. Nuestro país estableció una nueva marca, la de ser el primero en ser la sede del torneo en 3 ocasiones. El total del territorio azteca se disputará 10 partidos de ese momento en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, el Mundial de 2026 será el primero en ser organizado por 3 naciones. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la política, la economía, de cómo estuvo durante el periodo del Mundial de 1970 a 1986. En este caso les hablaré de 3 presidentes que fueron los que abarcaron este periodo.
Pues empezaré con Gustavo Díaz Ordaz, ya que fue el que encabezó o dio banderazo para la iniciación del Mundial. Bueno, si bien dentro del desarrollo económico vemos que pues Díaz Ordaz continuó con la política económica denominada desarrollo estabilizador, que pues básicamente consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Bueno, si bien vemos que se fundó también el Instituto Mexicano del Petróleo y generó la industria petrolera y petroquímica, y pues vemos realmente que esto tuvo o recibió un fuerte impulso. Vemos que México se integra en 1968 a Intelsat y opera su primer satélite de comunicaciones y la estación terrena de Tulancingo, que pues si bien esto operó durante la transmisión del Mundial por TV de los Juegos de la 21 Olimpiada celebrada en México. Nuestra conclusión es que, bueno, pues además de esto, vemos que pues el Mundial de México en 1970 marcó un antes y un después en la historia, ¿no? Ya que pues fue el primer mundial transmitido a nivel global, el primero en jugarse pues fuera de Europa y Sudamérica, el primero en tener tarjetas de amonestaciones y sustituciones, y el primero que detonó el potencial comercial del torneo. Bueno, pues así como en resumen vemos que pues se instaló indudablemente en la memoria colectiva del deporte, ¿no? Porque pues por si fuera poco la calidad del juego del torneo fue alta y pues medio siglo después sigue siendo considerado uno de los mejores mundiales de la historia. Pues bueno, a pesar de esto, el campeón del certamen fue Brasil dominante, para entonces el primer país en ganar 3 títulos y encabezados por Pelé. Esto fue uno de los mejores en la historia del fútbol. Bueno, también vemos que pues en México en 1960 el inmueble alberga el partido del siglo, ¿no? Entre Italia y Alemania Occidental, y sirve como un escenario para que Pelé levante el tercer trofeo de Brasil como campeón. Después de esto pues vemos que el Azteca se suma a estadios como Maracaná y Wembley entre los templos del fútbol, y luego serviría como un escenario para que pues Diego Maradona levante el trofeo en la final de 1986. Y pues bueno, el campo del Estadio Azteca ha sido testigo de momentos tan épicos que se pueden resumir en pocas palabras: el partido del siglo, el gol del siglo y la mano de Dios.